Se abre sesión ordinaria 36-2026 de hoy 16 de junio del 2026. Nos ponemos en pie para entonar nuestro himno cantonal. Belemitas, atentos, cantemos, que este canto refleje nuestro ser, y con él cada vez más vemos al cantón que nos vio ayer nacer. Elogiemos con él al abuelo, que sembró tiempo atrás la semilla, germinó y dio el fruto anhelado, de ver siempre progreso constante, sea perpetuo el recuerdo sagrado, que agradezca al obispo llorente, a Belén el haber bautizado, orgullo eterno de nuestra gente, la cultura, la paz y el deporte van unidos en todos los distritos, de la mano el trabajo y el progreso son nuestro estandarte para el futuro. Belemitas, atentos, cantemos, que este canto refleje nuestro ser, y con él siempre más amaremos, sea Belén, orgullo de mi país. Tiene la palabra nuestra compañera Regiola Lourdes Villalobos para la oración. Buenas noches a todos y todas. Gracias, señor presidente. Vamos a encomendarnos a quien nos tiene hoy aquí. Le vamos a decir: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Todo te lo pedimos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezando con nuestra orden del día, tenemos la revisión y aprobación de las actas, para lo cual someto a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 35-2026, celebrada el 9 de junio del año 2026. Se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la sesión ordinaria 35-2026, celebrada el 9 de junio del año 2026, para lo cual someto a votación y se aprueba por unanimidad. En asuntos de trámite urgente a juicio de la presidenta, de la presidencia, traigo varios temas hoy, compañeros, como lo pudieron ver. El primero tiene que ver con un oficio de la alcaldía que trae el memorándum DAFPRE M73-2026, para lo cual, pues, la funcionaria Ivania, pues, va a tener 5 minutos para que nos explique el tema de la liquidación de compromisos presupuestaria correspondiente al año 2025. Entonces, adelante, Ivania, bienvenida. Si gusta, se sienta ahí mientras que el asesor no está, entonces, para que pues nos expongas en 5 minutos y después los compañeros, si tienen dudas, le hagan sus consultas. Entonces, tiene la palabra, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hacer un resumen de la liquidación de compromisos correspondiente al año 2025. Como ya ustedes saben, al igual que cuando se les presentó la liquidación inicial, el presupuesto a nivel de ingresos se presupuestaron 15.000 millones, de los cuales se recaudaron 14.000, obteniéndose una recaudación del 93%. A nivel del gasto, se presupuestó lo mismo, sin embargo,
la ejecución real fue de 11.650 millones, para una ejecución de un 77.16. Una vez de que la liquidación inicial se les presentó a ustedes en el mes de febrero, nosotros tenemos unos compromisos que se presupuestaron ahí por 809 millones, de los cuales al 31 de mayo realmente se lograron cancelar 380 millones. Entonces, esos son el monto que hay que ajustar a la liquidación final. Quedaron 2 compromisos pendientes de pago por un total de 7.213.750, que esos sí se deben de presupuestar este año. Uno corresponde a la unidad de planificación y el otro al de planificación urbana. El de planificación institucional por 4.240.000 al proyecto de mecanismos de planificación y evaluación de productos, que corresponde a lo de DEXA. Y en el de planificación urbana por 2.973.750, que corresponde a la elaboración de planos del edificio Salón Multiusos de la Amistad. Luego viene el detalle del anexo 1 de la liquidación presupuestaria. Entonces, la ejecución de los 11.650 millones que estaban inicialmente, de acuerdo al 31 de diciembre del 2025, pasa a una ejecución de 12.030 millones. Entonces, la ejecución de un 77.16% pasa a un 79.68% del presupuesto definitivo. ¿Qué corresponde la diferencia entre la liquidación inicial y la liquidación final? Como les mencionaba, eso corresponde a que cuando se les presentó la liquidación inicial estaban los compromisos totales, ¿verdad?, los que la institución presenta. Sin embargo, de los 809 que se les presentó, realmente se lograron cancelar esos 380, entonces lo que se hace es que se ajusta y se redistribuye entre los ingresos que estaban financiados cada una de esas subpartidas. Y eso sería básicamente, ¿verdad?, el resumen de la liquidación presupuestaria. Lo que, bueno, ya en el informe a ustedes, en el informe de DAF-PRE 21, pues ya ahí sí viene el detalle, ¿verdad?, de cada una de las cuentas, viene el detalle del anexo, viene lo presupuestado, la recaudación, y no sé si tienen alguna duda. Eso sería básicamente el resumen de la liquidación presupuestaria. Muchas gracias. Ivania, ¿tiene un tiempo para entregarse esto a la Contraloría? Ah, sí, disculpe, eso sí olvidé comentarlo. Como ustedes saben, nosotros tenemos de plazo el 15 de julio a más tardar para poder presentar la liquidación de compromisos a la Contraloría. El 15 de julio ya tiene que estar la información digitada y subida en el SIP de la Contraloría. Perfecto, ya le doy la palabra. Voy a proceder a leer el acuerdo, compañeros, que yo estoy proponiendo, si bien lo toman ustedes, que sería primero dar por recibido el oficio, segundo, dispensar el trámite de comisión, tercero, aprobar el informe de liquidación de los compromisos presupuestarios correspondientes al año 2025 y el anexo 1 de la Municipalidad de Belén. Ahora sí, tiene la palabra doña Marita, adelante. Gracias, señor presidente. Buenas noches, compañeras y compañeros del Consejo Municipal. Buenas noches, Ivania. Muchas gracias por su presencia esta noche aquí en la sesión. Nada más me queda una duda con respecto a estos 2 compromisos del proyecto de planificación y evaluación de proyectos y el de los planos del Salón de la Amistad. ¿Están dentro de estos compromisos o hay que presupuestarlos? Es que yo entendí que estaban pendientes de pago, pero sí están. Adelante, Ivania. Sí, gracias, doña Marita. Ellos estaban dentro de los compromisos, dentro de los 809 millones que se presentaron, ahí estaban esos 2 compromisos. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, aunque el Código Municipal establece que se pueden pagar hasta el 30 de junio los compromisos, pues, ¿verdad?, la administración tomó la decisión de aceptar pagos hasta el 31 de mayo, dado de que, ¿verdad?, lo que hemos conversado ya anteriormente, si no contamos con el tiempo suficiente para poderles presentar la liquidación a ustedes. Entonces, lo que hicimos fue correr los plazos para poder cumplir a tiempo. Entonces, a esa fecha, pues esos pagos no se habían concretado, digamos, las entregas en esos 2 productos. Entonces, pero sabemos que existe un compromiso que hay que cancelarles a la empresa, ¿verdad?, que una vez que ellos terminen el producto, pues hay que cancelarles. Entonces ya nosotros sabemos que ya sea vía modificación o en un presupuesto extraordinario, hay que reforzarle esos recursos y pagarlos este año. Perfecto. Tiene la palabra la compañera regidora Ana Betty. Adelante.
Bueno, primero que nada, buenas noches a los compañeros y las compañeras del Consejo Municipal y agradecerle a Ivania que nos acompañara hoy. Ivania, yo estuve analizando el documento de los compromisos, ¿verdad? Que sí, en efecto es por 809 millones, ¿verdad? 860 y algo, dividido en servicios, materiales, bienes duraderos, transferencias, ¿verdad? Que al 31 de mayo se habían cancelado 380 millones y algo y estamos para cancelar al 30 de junio los 429 millones. Me queda la duda con eso que usted acaba de decir, no porque no se vaya a cancelar, porque ya es un compromiso que tenemos. El tema es que, por ejemplo, digamos, estos compromisos se adquirieron el año pasado, ¿verdad? Con contrataciones que se hicieron, que la ley lo permite y nos comprometemos a pagarlo a mediados del año siguiente, que es lo que estamos haciendo ahorita. Esos dos temas que acaba de mencionar, ¿cuál sería el mecanismo para cancelarlos si los sacamos de los compromisos adquiridos del año anterior? Adelante, Ivania. Gracias. No, es importante que quede claro que los 429 ya nosotros no los vamos a incorporar ahorita en un presupuesto. Ya esos 429 no se van a cancelar, ¿verdad? O se buscará la metodología de cómo cancelarlos, pero no es que, digamos, nosotros vamos a llegar con una modificación por los 429 millones que quedaron sin pagarse los compromisos. Se presupuestaron esos, pero realmente no se cancelaron el 100% de los compromisos, y eso suele pasar. Pueden haber quedado en órdenes de compra, algún remanente hasta inclusive de la misma orden, ¿verdad? Que se dejó, que pudo haber sido en dólares, que no se canceló la totalidad. Entonces ya ese monto no. Los únicos dos compromisos que sí debemos incorporar en el presupuesto del 2026 son esos 7 millones que yo menciono, que inclusive en el mismo documento hay una partecita que dice que si quedaron compromisos pendientes de pago. Entonces ahí se menciona que sí, que efectivamente del monto total quedaron 2 compromisos pendientes, que son esos 2 productos, y que esos sí debemos considerarlos para el 2026. Pero solo esos 2, los demás no. Vía modificación presupuestaria puede ser una, o un presupuesto extraordinario. ¿Y lo sacamos de los compromisos adquiridos? No, ya los compromisos ya, digamos que termina ahí, ya nosotros estamos liquidando. Entonces ya lo que estamos informando es, bueno, nuestro superávit del 2025 fue por la suma de los 1.400, ¿verdad? Que yo les menciono acá, los 1.439 en el caso del libre, y de el específico de los 4.538 el acumulado. Entonces, ese fue ya el superávit que quedó al 2025. Ya ahí, digamos, cerramos 2025 y eso ya entra con presupuesto del 2026. Entonces, aunque fue un compromiso del 2025 por diferentes razones, ¿verdad? Que los técnicos ya lo justifican por qué no se logró cancelar, entonces ya se presupuesta con recursos 2026 y el pago ya es del presupuesto y cierre de este año. Perfecto. No viendo más en el orden de la palabra, compañeros, entonces someto a votación el acuerdo. A ver si están a favor o en contra. Dar por recibido el oficio. Segundo, dispensar el trámite de comisión. Tercero, aprobar el informe de liquidación de los compromisos presupuestarios correspondientes al año 2025 y el anexo 1 de la Municipalidad de Belén. Para lo cual someto a votación y se aprueba por unanimidad. Entonces queda aprobado el tema. Iván, y agradecerte. Muchas gracias. Sí. Siguiendo en el artículo de la correspondencia, compañeros, tenemos el artículo de convocatoria de sesión extraordinaria. En ADA se acuerda convocar a sesión extraordinaria el jueves 18 de junio con el siguiente orden del día. A las 6 de la tarde se atiende al ingeniero José Luis Zumbado sobre el informe de seguimiento INF-AI 08-2011, estudios sobre obras privadas realizadas en áreas públicas en Residencial Belén y en el sector de Cariari. Y a las 7 de la noche se atiende al señor Fernando Torres Jiménez, encargado de Secretaría de la Junta Vial Cantonal, informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 2025. Para lo cual, compañeros, someto a votación y se aprueba por unanimidad y en ADA. Acá traigo otro tema, compañeros, como bien les indiqué la semana pasada, que tiene que ver con los acuerdos pendientes de la auditoría interna por parte del Consejo Municipal. Estos son los primeros 8 que yo voy a presentar. El primero, que tiene que ver con el informe AAI 03-2015, donde la auditora nos decía que teníamos que fortalecer el control interno sobre contrataciones, conflictos de interés y falta de probidad.
ella nos recomendaba el siguiente acuerdo, que es solicitar al asesor legal que en 20 días hábiles nos formule un acuerdo para suprimir la participación y votación de regidores en temas de contrataciones donde pueda existir conflictos de interés. El segundo tema, que es el AAI 06-2019, este compañero lo incluí, pero Patricia me hizo el favor porque en el acta 25-2026, artículo 28, el vicealcalde había presentado un informe donde nosotros ya habíamos tomado un acuerdo sobre ese tema, entonces sería ratificar justamente ese acuerdo. Después, el siguiente informe tiene que ver con el AAI 06-2019, donde debíamos de ejercer un estricto control sobre el presupuesto, con el fin de asegurarse que cuente con los recursos necesarios que le permitan adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de las funciones en cuanto al Consejo Municipal. Entonces, la auditoría nos recomendaba acá que tomáramos como acuerdo primero solicitar criterio de la metodología a seguir a la Dirección Administrativa Financiera para la elaboración del presupuesto del Consejo Municipal, donde se determinen los responsables de su control y la administración. Segundo, se comunique periódicamente el estado de ejecución de los recursos para la toma de decisiones en cuanto a modificaciones que se requieran a lo largo del periodo que corresponda. Después, en el informe AI 03-2-2020, la auditora nos solicitaba pues de que teníamos que tener o realizar acciones, ¿verdad?, que presentara a la documentación un soporte de esas acciones emitidas por la auditoría, y con el fin de evidenciar su gestión, donde nos decía que pues teníamos que sustentarlo y comunicarlo de forma oportuna a la auditoría sobre el debido seguimiento y evaluación del estado correspondiente. Entonces acá el posible acuerdo, si a bien lo toman, sería solicitar a la unidad de ciudades inteligentes valorar una plataforma o bien un cartel de licitación para la contratación de una app o herramienta más eficiente y automatizada que permita un control de vencimientos de recomendaciones de forma más fácil. Entonces, ese es el acuerdo con respecto a ese informe. Después tengo el informe AI 03-2-2020, donde debíamos definir que para cada recomendación que ha emitido la auditoría y a futuro, para cada una de las recomendaciones, el responsable y la fecha prevista. Entonces aquí ya lo que decía es, bueno, se tiene que elaborar el plan de acción, que son justamente estos acuerdos que estaríamos tomando informe tras informe. Entonces aquí es que se elabora el plan de acción con fechas, actividades y responsables de la implementación y que se estará subiendo en el segundo semestre de este 2026. Luego, en el informe AI 03-2-2020, teníamos que presentar toda la documentación que soporte las acciones que vamos a estar realizando nosotros con todos los pendientes que tiene el Consejo. Pues aquí es lo mismo, se elabora el plan de acción con fechas, actividades y responsables de la implementación del mismo que se estará subiendo en el segundo semestre del 2026. En el caso del INF AI 03-2-2020, teníamos que definir los mecanismos para que se implementen las recomendaciones en el corto plazo, procurar un control continuo y efectivo con el fin de fortalecer el control interno de la municipalidad, además de cumplir con sus responsabilidades establecidas en la ley. Entonces, el posible acuerdo, compañeros, acá es primero solicitar a la Administración y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén definir los mecanismos, responsables y actividades para que se implementen las recomendaciones en el corto plazo, procurar un control continuo y efectivo con el fin de fortalecer el control interno de la municipalidad. Segundo, remitir este Consejo Municipal para su información, el informe que ellos elaboren. Entonces, estos serían los primeros. No sé si están de acuerdo todos, sino para proceder a leer el acuerdo. Entonces, el acuerdo aquí sería, primero, dar por recibido estos 8 acuerdos, y segundo, pues aprobarlos para que Teresita y mi persona podamos subirlos a Síguelo. Entonces, ¿están de acuerdo? Procedo a someterlos a votación y se aprueba por unanimidad. Mañana. Sí. Y notificar a todas las unidades como tercer punto. Entonces, someto a votación y se aprueba por unanimidad. Entonces, compañeros, mañana les estaré subiendo los otros 8 acuerdos. Pasamos a los informes de la auditoría interna.
En este caso, el ASAI 003-2026, que nos remite la auditoría, tiene que ver con la asesoría sobre el proceso de contratación directa 2020 CD 000078 00026 00001, que tiene que ver con la compra de sistemas de captación de residuos en sistemas de alcantarillado pluvial. Para lo cual, compañeros, el posible acuerdo acá sería, primero, dar por recibido el oficio de la auditoría interna y segundo, remitir a la administración municipal para que se sirva a responder en un plazo de 30 días hábiles. Lo someto. Tiene la palabra doña Marita, adelante. Gracias, señor presidente. Si bien las recomendaciones que está tomando el acuerdo son para la administración municipal, considero muy importante que se debe comunicar al Consejo Municipal por la condición de ser ente rector en materia de control interno. Tiene la palabra don Sigifredo, adelante. Buenas noches, estimados compañeros y compañeras. Yo leí este informe agradeciéndole el ASAI 003-2026, agradeciéndole a Maribel Sancho el informe tan amplio sobre esta auditoría. A mí me quedan un montón de dudas sobre lo que Maribel pone aquí. Esto inició en el 2020, se gastaron 4,5 millones, se instalaron 26 filtros que en un lenguaje muy coloquial son unos pascones, ¿verdad? Que se pusieron en las alcantarillas, aquí en el casco central, desde esta esquina hacia arriba, aquí por el lado de la estación, 26. En el 2023 fueron removidos. Y Maribel acota situaciones que no fueron correctas. Por ejemplo, en la licitación decía que incluía el mantenimiento. Y esa situación se debió haber pagado al final del mantenimiento, que fueron de 2 años, y no previo. Y sin embargo se hizo de previo. Pero me llama la atención mucho, y leo la conclusión del punto número 9. Dice la imposibilidad de determinar el paradero de los filtros, objeto de revisión, así como la ausencia de documentación que respalde su ubicación actual, traslado, custodia bajo disposición final, evidencia una ruptura en la trazabilidad de los bienes adquiridos con recursos públicos, que a su vez refleja debilidad en los mecanismos de control y seguimiento institucional y limita la capacidad de la administración para garantizar la adecuada salvaguarda, rendición de cuentas y control patrimonial de dichos activos. Es muy delicado, nadie sabe dónde están los tales 26 filtros que se instalaron en las cunetas, que era para captar seguramente todos los residuos que ahí caían. Y hace mención aquí que fue un plan piloto, sin embargo fueron recursos públicos que ahorita nadie sabe dónde están los filtros. Y en la consideración final, dice la auditoría en el punto 10, que en un plazo de 30 días hábiles, la administración debe informar a la auditoría el paradero de los filtros no localizados, así como adoptar las acciones correctivas que permitan evitar su recurrencia y asegurar la adecuada salvaguarda de los recursos municipales. Entonces me parece muy bien el informe y muy específico, muy puntual sobre activos públicos. Gracias. Bueno, compañeros, atendiendo de que agreguemos con copia al Consejo Municipal, entonces estoy de acuerdo. ¿Va a hablar? Tiene la palabra Ulises. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches tengan todas y todos. Muy breve, porque creo que ya Sigifredo lo sintetizó bien. Nada más recordar que esta contratación se hizo en el 2020, en épocas en las que era alcalde Horacio Alvarado. Yo creo que es un caso más, yo de este no conocía, pero digamos es un caso más donde se ve que no hubo procedimientos, una contratación directa, ¿verdad? No se sacó como a licitación para que hubiera más oferentes, sino que se hizo de forma directa. Y aunque sean 4 millones, ¿verdad? Lo que se considera un monto menor, aunque sean 4 millones, creo que es inadmisible que el activo desaparezca y que nadie pueda responder qué se hizo, qué se hicieron los filtros, porque eso es lo que dice el informe. No hay filtros, desaparecieron y nadie da razón de qué se hicieron los filtros. Entonces, creo que repito, ¿verdad? Es un caso más de los muchos que hemos visto donde las contrataciones no tienen expedientes claros,
no se sabe quién decidió que esa contratación se realizara, no estaba en una planificación, no estaba en el Plan Estratégico Municipal 2024 y simplemente la contratación apareció un día y cuando se buscó dónde estaba el activo, pasado el tiempo, el activo desapareció. Entonces, nada más decir que me parece bien que la respuesta pueda venir con copia del Consejo y si el activo desapareció, repito, aunque sean 4 millones de colones, lo pertinente es pues, acudir por parte de los responsables a instaurar las acciones respectivas para que se determine qué fue lo que realmente ocurrió con un activo de fondos públicos de esta municipalidad, repito, aunque sean 4 millones de colones nada más, aproximadamente lo que hubieran costado. Bueno, compañeros, suficientemente discutido y someto a votación el acuerdo leído y se aprueba por unanimidad. Se conoce el oficio OAI 196 de la auditoría interna. Esto tiene que ver con la atención a convocatoria a sesión de trabajo que se realizó por parte de esta presidencia y del Consejo Municipal para el miércoles 17 de junio sobre el acuerdo de referencia 6407. Bueno, esto fue también por recomendación de don Luis Álvarez, donde pues pensábamos que íbamos a llegar a un punto ya para ver si podíamos resolver el tema. Yo no puedo obligar a nadie a asistir a la convocatoria, por lo tanto el acuerdo que estoy proponiendo acá es dar por recibido el oficio y la auditora si no quiere participar pues yo no la puedo obligar, ¿verdad? Entonces someto a votación. Tiene la palabra don Ulises Araya, adelante. Gracias. Yo la verdad respeto profundamente que la señora auditora no quiera participar en esta reunión, tiene sus razones de peso. Yo personalmente voy a venir, pero no me gustaría venir, la verdad, porque es un tema que tiene 5 años, que es un tema donde hubo un acuerdo del 2022 que no se ha cumplido, donde se buscaba que unas reasignaciones que no tenían expediente, que no tenían actos administrativos y que ya luego a posteriori se intentó remediar, pues ya la auditora había señalado que no había forma de remediar un asunto que era insubsanable, porque el acto originario careció de legalidad. Entonces yo creo que aquí es lo que tal vez le estamos dando muchas vueltas al asunto y sería bueno pues ya concluir, es que el Consejo Municipal pues decida qué va a hacer con el acuerdo que tomó, acuerdo que no fue vetado en su momento y acuerdo que por ende, a mi modo de ver, lo que hay que buscar es que se abra un procedimiento por incumplimiento de deberes. Creo que eso es lo que en lo que vamos a terminar finalmente, porque son 4 años y hay muchos temas en los que se patea la bola para adelante y pues yo no quisiera ya que esto pues siga dando vueltas, ¿verdad? Maribel es el tercer oficio que manda diciendo que los elementos están y que es el Consejo Municipal el que tiene la decisión de ver qué va a pasar con una situación donde hubo cientos de millones de colones de fondos públicos en cuestionamiento de cómo se hicieron esas reasignaciones en su momento. Bueno, de paso, don Luis, si no la han todavía comunicado, yo espero que usted esté el miércoles 17 de junio a las 4 de la tarde. Mañana. Ay, sí. Sí, mañana, perdón. Tiene la palabra doña Naveti, adelante. Gracias. Bueno, yo en realidad lo que deduzco de este oficio de la auditoría interna no es que ella no quiera venir a la sesión de trabajo, es que ella ya se ha pronunciado reiteradas veces con varios oficios sobre este tema, entonces que ella considera que ya la auditoría se pronunció suficientemente sobre el tema y ahora lo que corresponde es tomar los debidos acuerdos. Eso es lo que yo deduzco del informe de Maribel, no es que ella esté diciendo que no quiere venir, sino que ya la auditoría se pronunció y ahora le corresponde al Consejo Municipal decidir cuál va a ser la ruta que se va a tomar con respecto a este tema. Entonces yo creo que mañana la sesión de trabajo sí es muy importante que esté nuestro asesor legal, porque ya don Luis ha emitido el MB 060, que inclusive la auditoría lo menciona en este oficio. O sea, ya nosotros tenemos suficiente información como para que este Consejo Municipal tome la decisión que corresponde. Gracias. Tiene la palabra doña Teresita, adelante. Buenas noches. Yo pienso que aunque existen toda una serie de oficios al respecto, me parece muy importante que sí se haga la mesa de trabajo, porque nosotros somos un consejo municipal que hasta ahora está tocando este tema, y conocer de fondo y poder analizar y tener, digamos, el
la recomendación de nuestro asesor legal en la mesa de trabajo nos va a dar una información más exacta para tomar un tipo de decisión de ese tipo. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo en dar solo por recibido y que se haga la sesión de trabajo. A un final nunca va a sobrar. Creo que el trabajo más bien es importante. Gracias. Tiene la palabra don Ulises, adelante. Gracias. No, nada más señalar, con todo respeto para la compañera Teresita Venegas, que no es hasta ahora que el Consejo Municipal está conociendo el tema. Desde el 2024 que entramos, están llegando oficios al respecto. El primer oficio, por cierto, o la primera solicitud fue que derogáramos el acuerdo del 2022. Lo hizo la Administración Municipal, si no me falla la memoria, en agosto del 2024. El tema se reactiva. Bueno, no se reactiva no, porque siempre ha estado activo, no ha dejado de estar activo. Cuando la Administración nos dice, deroguen el acuerdo del 2022. Entonces, desde ahí ha ido un ir y venir de oficios donde el Consejo Municipal lo que ha hecho, con todo respeto a todo el mundo, es patear la bola con la decisión que hay que tomar, que es, no hay otra, es o que la alcaldía anule esto, que lo busque anular mediante los mecanismos legales procedimentales que son nulidad absolutamente manifiesta o proceso contencioso administrativo, o que el Consejo Municipal inicie un proceso de incumplimiento de deberes. Tiene la palabra doña Teresita, adelante. Si no, es para contestarle a don Ulises. Yo creo que más bien, con más razón, es que hay que sentarse a hacer una mesa de trabajo y analizarlo. Porque si bien es cierto, usted dice que han habido oficios para allá y para acá y que lo que se ha hecho es patear la bola, pues con mucho más razón tenemos ya que sentarnos y hacer un análisis de la situación y bueno, que se tomen las decisiones, pero que se cierre el caso. Y si esto es de años atrás, y usted sabe hace cuántos años, si otros no lo resolvieron, pues nos toca a nosotros resolverlo. Y pienso que es una manera práctica de hacer ese análisis y tomar la decisión que debe hacerse. Gracias. Bueno, compañeros, suficientemente discutido el tema y procedo a votar el acuerdo leído y se aprueba por unanimidad. En informes de la Secretaría del Consejo Municipal le doy la palabra a nuestra compañera Patricia. Adelante. Gracias, señor presidente. Se remite el informe de acuerdos pendientes de trámite del acta 27-2026 al acta 34-2026. Igual se hace un desglose de los acuerdos que están pendientes de trámite por unidad y en la fecha que fue notificado a cada una de las dependencias. Muchas gracias, Patria. Cada acuerdo sería primero dar por recibido y agradecer el informe por parte de la Secretaría del Consejo Municipal. Segundo, notificar a las unidades municipales para que sean analizados los acuerdos pendientes y brindar respuesta en los 30 días que se está solicitando. Para lo cual someto a votación y se aprueba por unanimidad. Adelante, Patria. Gracias. Informarles que en la Gaceta 104 del 8 de junio se publicó el acuerdo tomado en el acta 22-2026, que era la adquisición de la finca de la naciente de Ojo de Agua en el sector del santuario. Gracias. Acá, compañero, le pido que lo tomemos en nada porque es bastante importante este tema. Entonces, aquí el acuerdo sería en nada remitir a la alcaldía municipal para continuar con los trámites administrativos correspondientes. Le damos copia a Pical para que sepan que el trámite va a... Sí, no tengo problema. Y como segundo punto, remitir copia a la asociación Calle La Labora de Pical. Entonces, someto a votación y se aprueba por unanimidad y en nada. Adelante, Patricia. Gracias. Informarles que en la Gaceta 96 del 27 de mayo se publicó el acuerdo tomado en el acta 20-2026, que era la modificación que se hizo al reglamento de la Orden Rita Mora López. Esta es ya la publicación definitiva para que entre en vigencia. Gracias, Patria. Aquí se acuerda, o el posible acuerdo es primero, dar por recibido el informe de la Secretaría. Segundo, remitir a la Administración para que sea compartido con todas las unidades. Así que lo someto a votación y se aprueba por unanimidad. Pasamos a los informes de la alcaldía y consultas a la alcaldía. Se conoce el oficio 118 de la alcaldía, donde nos remiten el memorándum DAF M0158-2026, que tiene que ver con el informe sobre estimación de ingresos y ajustes del presupuesto ordinario 2026.
para lo cual pues el posible acuerdo acá que estoy sugiriendo es primero dar por recibido el oficio y segundo remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y recomendación a este Consejo Municipal. Entonces, para lo cual tienen la palabra Ana Betty, adelante. Muchas gracias. Bueno, estaba analizando estos informes que vienen de la alcaldía, principalmente los que vienen de la Dirección Financiera Administrativa, donde nos hacen la mención de un ajuste que se va a hacer a la parte presupuestaria por un monto de 810.540.000 colones. Bueno, realmente cuando uno analiza este informe, creo que hay una necesidad de reflexionar sobre el tema de mecanismos de estimación sobre los ingresos. Yo creo que en varias ocasiones, cuando hemos analizado los documentos presupuestarios, hemos hecho la recomendación de que se tomen los datos reales de ingresos y egresos y no tanto el comportamiento que tiene el presupuesto, porque es diferente la información que podemos tomar. Cuando se hace de parte de la Dirección Administrativa Financiera la revisión técnica, determina que se deben ajustar los ingresos y los gastos para evitar un eventual déficit presupuestario. Y la tabla que nos adjuntan es con 4 de los ingresos más fuertes que tiene la municipalidad. En el impuesto de bienes inmuebles se está pretendiendo hacer una rebaja de 97 millones de colones. En el impuesto específico de la construcción, 365 millones de colones, y de patentes municipales, 700 millones de colones, y por timbres, 13.540.000 colones. Si bien es cierto, en este informe nos detallan las causas que se tuvieron o que motivaron los ajustes, pero no así las metas que se verán afectadas con estas reducciones. Si nosotros nos vamos al presupuesto en el tema de origen y aplicación, a mí me preocupa porque del IBI se financian a través de la ley 7552 los recursos para las juntas de educación. Y de patentes, que va a ser una rebaja de 700 millones de colones, es donde nosotros financiamos el tema de educación, el tema de salud, el tema de cultura y el tema de deporte. Yo, por supuesto, estaría a la espera de los documentos que vengan a hacer este ajuste presupuestario, que me imagino que va a ser en un extraordinario 02 o una modificación interna 02, pero realmente yo llamaría a la administración a analizar muy bien cuáles van a ser las metas que se van a ver perjudicadas con este ajuste presupuestario, porque realmente creo que el tema de la educación no deberíamos disminuirle los recursos que se les han asignado, ni al tema de salud, ni al tema de cultura, ni al tema de deporte. Entonces, estas rebajas pues van a tener que afectar algunas metas, y ahí es donde la administración pues debe hacer esa priorización de cuáles van a ser las metas que se van a mantener y cuáles son las metas que van a salir perjudicadas. Yo quisiera hacer también un llamado en el tema de la metodología para el cálculo del impuesto de bienes inmuebles. Me llama mucho la atención porque se habla de un 13% de morosidad, y si nosotros hacemos la relación del 13% de morosidad con la recaudación, estamos hablando de alrededor de 300 millones de colones. Entonces ahí yo creo que nosotros debemos buscar las estrategias para mejorar la recaudación de ese 13% de morosidad. Aquí estamos para tratar de generar recursos para invertir en la misma comunidad. Entonces deberíamos revisar cuál es la estrategia que se está utilizando en la parte de cobros para poder recuperar ese 13%. Y en el tema de patentes me llama un poco la atención de que los datos que se tomaron fueron los datos del 2024 y no así los datos del 2025, que ya se veía venir una disminución, pero sin embargo tomaron los datos del 2024. Y hay también otra cosa que no me quedó muy claro, y es que
no vi en ningún lado que nosotros tomemos los datos del Banco Central en el tema del crecimiento país y las políticas financieras que se tienen. Yo creo que la municipalidad debe reflexionar un poco en esos temas y sentarse y analizar todos los mecanismos que se tienen para hacer los cálculos, porque yo creo que ahí es donde estamos fallando. Compañeros, nada más recordemos que esto va para la comisión, ¿verdad? Entonces tratar de tal vez no entrar tanto a fondo porque pues eso será analizado ahí. Tiene la palabra doña Marita, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, al proceder a revisar este informe, uno concluye que es un informe de carácter informativo. Es muy preocupante porque no sabemos cuánto impacto va a generar en detrimento de la ejecución de algunas metas que lógicamente contienen programas y proyectos dirigidos a la comunidad. El informe es sumamente escueto y yo creo que quedamos a la espera de que se nos amplíe información con respecto a cuáles son las empresas que migraron a zonas francas, cuáles son las metas afectadas, cuál es la disminución específica en cada una de esas metas. Toda esa información falta porque es muy importante para la toma de decisiones y también para saber en cuánto se va a afectar en detrimento de las comunidades y de las organizaciones y centros educativos públicos de este cantón. Bueno, compañeros, tiene la palabra Ulises, adelante. Gracias. Quería enfocarme en el tema de la disminución de la recaudación en patentes. Se está hablando de 700 millones que no ingresaron, que va a haber que recortar del presupuesto vigente, pero cuando uno va al escueto informe donde menciona las patentes y por qué es que se generó esta situación, solamente se menciona que hubo empresas que se pasaron al régimen de zonas francas, pero no dice cuántas, ¿verdad? O cuáles en sí, cuáles son las que dejaron de tributar al cantón. Me llama la atención porque estamos hablando de que son 700 millones. Los demás rubros, pues sí, son importantes también en disminución, pero patentes es el que más se vino abajo. Y no sé si únicamente se lo podemos atribuir al tema de que se pasaron al régimen de zonas francas. Entonces sí sería bueno que cuando estemos en la comisión, que no sé si va a ser ampliada, esperaría que sí sea ampliada, puedan traerse el informe, digamos, ya más disgregado de qué representa todas estas disminuciones. Lo otro que quería señalar es que sí, de alguna manera quisiera salvar una responsabilidad, porque cuando estuvimos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto discutiendo el presupuesto del 2026, el año pasado, y se exponía lo que se pretendía recaudar de impuestos, de permisos de construcción, dijimos, y ahí debería constar en el acta, dijimos que cómo se estaba previendo el ingreso de permisos de construcción de varios condominios que no tenían ni siquiera la disponibilidad de agua potable en ese momento. Me parece que es un error presupuestar plata que todavía no está, ¿verdad? Eso es como que usted en su casa, ¿verdad?, haga números con un negocio que no se le ha consumado, porque luego genera ese tipo de problemas. Y nosotros dijimos en ese momento, es mejor presupuestar con la realidad de lo que tenemos y no con lo que podría entrar, ¿verdad? Porque hay, digamos, condominios que recuerdo yo que en aquella oportunidad, cuando preguntamos de dónde está saliendo este cálculo, y nos dijeron cuáles, y desde ahí dijimos, bueno, es que no tienen ni siquiera disponibilidad de agua potable. Algunos de ellos no tienen ni siquiera dónde desfogar aguas, ¿verdad? Entonces, si eso no está, ¿cómo estamos contando los pollitos antes de nacer? Y es parte de lo que me parece habrá que cambiar en los siguientes ejercicios presupuestarios a la hora de considerar cuánto es lo que podría ingresar el próximo año. Por lo demás, ¿verdad?, reiterar lo que ya dijeron los compañeros, ojalá que en las metas que se van a rebajar no se tome en cuenta a la parte social de esta comunidad, ¿verdad?, llámese asociaciones de desarrollo, llámese adulto mayor, llámese cuidados paliativos, ¿verdad? Son aspectos donde hemos coincidido todos de que son, ¿verdad?, sectores vulnerables que de ninguna manera deberían recortarse. Bueno, compañeros, suficientemente discutido y someto a votación el acuerdo y se aprueba por unanimidad. Se conoce el oficio 119 de la alcaldía. Esto tiene que ver con un memorándum que nos envía
el coordinador de la Policía de Tránsito, don Sergio Trujillo, donde nos responden al acuerdo de referencia 6421-2025 sobre una solicitud o un trámite que habían ingresado unos vecinos de calle Las Chilas. Entonces, luego de lo que él nos informe, las recomendaciones incluso que él da, acá el acuerdo sería primero dar por recibido el oficio y segundo notificar a los interesados. Entonces, para lo cual someto a votación y se aprueba por... Sí, ya lo voté. Yo tengo lices y no tengo la otra mano. Bueno, tiene la palabra don Sigifredo, adelante. Bueno, yo creo que de este oficio que nos envía el señor Trujillo para dar un poco la idea de la situación que acontece ahí en calle Las Chilas, pues me parece muy escueto así nada más dar por recibido y notificar a los interesados, o sea, si realmente no hay ninguna acción al respecto. Aquí hay algunas situaciones muy concretas en las recomendaciones que don Sergio Trujillo nos brinda, porque esos vecinos están esperando de este consejo recibir alguna comunicación. El tema de la construcción de aceras me parece a mí que es fundamental. Yo creo que don Óscar Hernández, el otro día conversaba yo con él sobre este tema, lo tiene muy claro, la necesidad de implementar una acera ahí, aunque sea en un lateral, ¿verdad? Por lo menos. Habrá que incurrir en una situación de un levantamiento topográfico y ver si se debe incurrir hasta en algunas expropiaciones. Pero es que esa calle ya es de larga data el peligro que representa. Primero porque ella es muy estrecha y no tiene ningún lado donde los peatones puedan transitar. Y yo creo que esto debería ir también a la unidad de obras para que se valore las recomendaciones que nos da don Sergio, porque si inclusive la parte, uno de los costados se alimentara, la parte de los estacionamientos que se dan ahí contigo, motivado por lo del bar 2 de enero, creo que se podría solventar. Y si no, quedaría como una mera nota, sin ninguna tramitología de solución. Gracias. Bueno, compañeros, el jueves viene el secretario de la Junta Vial Cantonal y yo creo que ahí incluso don Óscar entonces se puede comunicar, digamos, sobre este tema. Por el momento yo someto a votación el acuerdo leído y se aprueba por unanimidad. Se conoce el oficio 120 de la Alcaldía Municipal, donde nos remiten el memorando EPL 2026-13, que tiene que ver con la coordinación de emprendimientos y promoción laboral sobre un acuerdo de referencia del 6346-2025 y el 1005-2026, donde nos contestan incluso, ¿verdad?, de que pues le demos apoyo al proyecto de ley. Entonces acá se acuerda primero dar por recibido el oficio, segundo apoyar el proyecto de ley y tercero notificar a la Asamblea Legislativa, para lo cual someto a aprobación y se aprueba por unanimidad. Se conoce el oficio 121 de la Alcaldía, esto es con la remisión de un memorándum DDSM 083-2026, que tiene que ver con la solicitud de utilización de superávit Asociación Cívica Pro Identidad Belemita. Si lo pudieron analizar, pues es un presupuesto pequeño, él explica incluso para qué, la directora nos dice para qué es que se va a utilizar. Entonces, compañeros, yo estoy aquí proponiendo el acuerdo, primero, dar por recibido el oficio, segundo, dispensar de trámite de comisión y tercero, aprobar la utilización del superávit de la Asociación Cívica Pro Identidad Belemita. Tiene la palabra doña Lourdes, adelante. Gracias, señor presidente. Yo me abstengo de votar. En lugar mío votará Ana, porque yo soy parte de esa asociación. Gracias. Gracias. Entonces, compañeros, una vez aclarado, Pablo, tiene la palabra don Ulises, adelante. Gracias. Nada más anotar que sí, que efectivamente es un presupuesto pequeño y que me parece muy bien que dispensemos del trámite para que se apruebe de una vez. Creo que hay que hacer un llamado a ser comprensible con todas las asociaciones que tienen en algún momento una situación de este tipo, ¿verdad? Lo digo porque anteriormente habíamos tenido una situación había sido el Guapinol que había pedido utilizar un superávit y se les trajo aquí a una reunión que me parece bien, fue una reunión productiva y muy buena, pero creo que de igual manera, o sea, no es una anomalía, es algo que puede ocurrir,
que quede un pequeño superávit y que se les asigne, ellos digamos digan o indiquen que pueden utilizarlo en este caso para algo de igual provecho en los proyectos que llevan. Entonces, de mi parte, pues apoyarlo y que ojalá que sigamos siendo así de comprensivos con todas las asociaciones. Tiene la palabra don Sigifredo, adelante. Sí, no, compañero, es un asunto meramente de forma. Esta solicitud, como de otras asociaciones, no debería venir, valga la redundancia, solicitado por el presidente de dicha asociación y no directamente por el área de desarrollo social. Digo yo porque en su momento, cuando el Guapinol también ha solicitado la utilización de superávit, viene directamente de la Junta Directiva y no del área de desarrollo social. O sea, me parece a mí como si no hay un asunto de forma que eso es lo que procede. En realidad, don Sigifredo, viene el área de desarrollo social porque quien analiza si se le puede, o sea, si el presupuesto extraordinario se le puede remitir es la directora. Tiene la palabra doña Marita porque creo que ella estuvo en ese puesto y lo tiene más claro que yo, entonces adelante. Gracias, señor presidente. Eso es un procedimiento que está establecido en el mismo reglamento. Entonces es a la dirección del área de desarrollo social quien le corresponde. Bueno, primero, la liquidación se presenta ante la dirección del área de desarrollo social y la dirección del área administrativa financiera revisa. Una vez que el área financiera revisa, con el visto bueno lo traslada a la dirección del área de desarrollo social, que es la que solicita a la alcaldía que lo presente al Consejo Municipal y así está establecido en el reglamento. Bueno, una vez leído el acuerdo, compañeros, lo someto a votación y se aprueba por unanimidad. Se conoce el oficio 122 de la alcaldesa municipal, tiene que ver con un memorando que nos remiten el PM 019 que nos atienden sobre los acuerdos de referencia 2533-2026 y el acuerdo de referencia 3104. Esto tiene que ver con la denuncia que se había presentado por el problema que hubo en el Comité de Deportes con una persona, con un señor, ¿verdad? Un masculino, pues que llegó a hacer improperios a las instalaciones del Comité de Deportes. Si bien aquí él dice que pues queda la orden, recordemos que hace un par de semanas sí se tomó acciones, ya el Comité de Deportes está en conjunto con la administración elaborando pues un procedimiento como tal para este tipo de situaciones. Por lo tanto, acá el acuerdo sería dar por recibido el oficio y remitirle copia a la Asociación de Gimnasia y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Para lo cual, compañeros, someto a votación y se aprueba por unanimidad. En los informes de la Dirección Jurídica, compañeros, tenemos el oficio DJ 339-2026 de don Enio Rodríguez Solís, donde nos dicen que pues se nos interpuso un recurso de amparo de legalidad contra la Municipalidad de Belén por un acuerdo que tenemos en Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Para los compañeros que están en este Consejo Municipal no es un secreto que se ha atendido todo con su debido proceso. Creo que habían temas más importantes antes que teníamos que ver que de esta gente. Por lo tanto, la comisión está convocada ya. Está convocada y no por esto el recurso de amparo, sino que fue porque en el orden así estaba. Y este Consejo Municipal está muy cargado de asuntos y por lo tanto, compañeros, acá el posible acuerdo que estoy proponiendo sería primero, dar por recibido el oficio y segundo, informar que la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales fue convocada para el día 26 de junio. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya, adelante. Gracias. No, plenamente de acuerdo con la explicación que da usted, señor presidente, en el sentido de que estamos hablando primero en tiempo, primero en derecho, y así es como hay que atender los temas. No por ser la inmobiliaria, vamos a correr todo y ponerlos a ellos de primeros, ¿verdad? Eso para empezar. Número dos, ellos lo que están planteando y lo que han estado planteando desde hace mucho tiempo es cambiar la ruta del desfogue por donde estaba previamente acordado. Eso creo que todos lo conocemos de sobra. El desfogue pluvial de Casas Max iba por lo largo de la calle de Fátima hasta bajar a La Sorda y ahí desfogar a Río Segundo. El compromiso para con la comunidad era dejar tuberías nuevas, modernas y con mayor capacidad hidráulica. Eso es lo que se le dijo a la comunidad. Si no hay una respuesta, ellos debieron haber continuado
hasta que hubiera una respuesta y no detenerse en enero a hacer otros trabajos que no tenían que ver con esto, dejando para invierno lo que está ocurriendo, que todavía está inconcluso, ciertamente. Yo adicionalmente a esto quería nada más hacerle un recordatorio a la señora alcaldesa, cabeza de la administración, de que el 10 de diciembre del 2025, mediante oficio FUB-006-2025, nosotros solicitamos, los 4 regidores de la Unión Belemita, solicitamos una solicitud de verificación urgente ante posible bloqueo y cambio de curso de agua en Finca Alemán. Y pasados ya más de medio año, no hemos recibido respuesta. Nosotros eso incluso lo mandamos en su momento al Consejo Municipal. Compañero, y tiene mucho que ver disculpe, con no, esto. es que aquí estamos hablando solo del recurso de amparo que veremos en comisión. Si me por da favor, no chance, desviarnos del le voy a tema. explicar por qué tiene todo que ver. El recurso de amparo, por si lo leímos todos, el recurso de amparo que no ha sido notificado a la municipalidad tiene que ver con la respuesta del punto del desfogue, que ellos están pidiendo que la municipalidad les diga dónde es que van a desfogar, si les autorizan que desfoguen por Lehman. Ok, yo lo que estoy diciendo es que en ese desfogue nosotros enviamos a la administración municipal el 10 de diciembre fotografías de un posible cambio en el curso del agua, lo cual es un delito ambiental. Y eso ocurrió el 10 de diciembre y a la fecha no tenemos respuesta. Lo quiero decir de una vez para que, ¿verdad?, no se diga después de que no se dijeron las cosas porque por escrito quedó. Entonces, mi recomendación va a seguir siendo que ellos cumplan con lo que originalmente se comprometieron y que ojalá la alcaldía nos pueda responder este oficio que está directamente relacionado a este tema, porque es precisamente el lugar donde pretende Casas Max desfogar, si es que se le autoriza por parte de esta municipalidad a que cambien el curso del agua y por ende dejen, ¿verdad?, sin las tuberías prometidas a Barrio Fátima. Nada más recordar que el MB que don Luis emitió es que pues el que le corresponde aquí decir si se va por ahí o no es la administración o el Consejo Municipal. Entonces, suficientemente discutido el tema y someto a votación y se aprueba por unanimidad. Pasamos, compañeros, a consultas a la Alcaldía Municipal, para lo cual solicito que pues seamos concretos en sus consultas, ¿verdad? Pues son consultas, no comentarios. Entonces, en el orden de la palabra tengo al compañero Ulises Araya, adelante. Gracias. Buenas noches nuevamente, señora alcaldesa. Yo para hoy tengo 2 consultas. La primera de ellas está relacionada, por supuesto, a la tragedia que vivió este cantón el 13 de junio anterior, la desaparición del cesteo, la demolición del cesteo, que como bien sabemos, este Consejo Municipal por unanimidad había solicitado a la administración la valoración de la medida cautelar de no demolición y la administración, mediante resolución de la Unidad de Desarrollo Urbano, había implementado la medida cautelar. Mi consulta va en el sentido de los actos administrativos que precedieron a esa demolición. A razón de que, como bien sabemos, el Ministerio de Cultura, mediante la Oficina de Patrimonio, se encontraba realizando una investigación que por supuesto representó para el Ministerio de Cultura fondos públicos, funcionarios trabajando en informes, funcionarios trabajando aquí en el terreno en Belén, hasta un taller que se hizo en la Casa de la Cultura, y pues nadie se dio cuenta cuando el sábado, día de San Antonio, se demolió. Mi pregunta concreta es, señora alcaldesa, en este tema, si usted nos puede decir las fechas de los actos administrativos mediante los que se quitó eventualmente la medida cautelar y mediante los que se dieron el permiso de demolición. Esa es la primera. La otra pregunta, con un tema completamente distinto, pero también muy importante y que me preocupa, es ¿por qué Casas Max, sin ser cliente de la Municipalidad de Belén, se le está recogiendo la basura? ¿Por qué estamos pagándole la basura todos los vecinos de este cantón a Casas Max cuando ellos no son cliente de residuos de la municipalidad? Tiene la palabra doña Zeneida, adelante. Existía una medida con el ODU 045 que recibió un recurso revocatoria. El recurso revocatoria se dio al lugar porque cumplía con absolutamente todo lo de la ley 7555 y se dictó una resolución, la MBR 031,
con el derecho a la propiedad reconocido constitucionalmente y los principios de legalidad y debido proceso, seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad. La alcaldía actuó con la seriedad y con lo que en este momento se dio la resolución por parte de la asesoría legal. ¿Esa resolución es pública? Bueno, eso es público, puedes accesarlo. Aquí está la resolución. Todo está. Ay, pero qué importa ya. Tiene la palabra don Ulises Araya, adelante. Señora alcaldesa, yo leí muy bien el comunicado de la municipalidad y leí que esa es la reacción que ustedes están dando, pero mi pregunta concreta fue, ¿cuál fue la fecha? ¿Cuál fue la fecha? Porque, digamos, en el video que usted hace ese sábado, con Ligia Muñoz, presentan los papeles y pues parece como una sorpresa de que los papeles están. Mi pregunta concreta es, ¿cuál fue la fecha de los actos administrativos que llevaron a que se anulara la resolución de la medida, ¿verdad?, en la cual se pedía no demoler el cesteo hasta que terminara la investigación de patrimonio y cuándo se da o se firma esa resolución propiamente? Esa es mi pregunta, porque parece que el sábado fue como si hubiera sido una sorpresa, ¿verdad?, la situación, y el Consejo Municipal nunca recibió una notificación previa de esto en la cual pudiéramos haber hecho alguna medida, alguna colaboración, que eso era importante, haberlo sabido antes. Entonces, por eso mi pregunta concreta es, ¿cuál fue la fecha de la resolución en la que se levantó esa medida cautelar y se dio el permiso de demolición? Y la otra pregunta, perdón, que es la de los residuos de Casas Max, que eso es muy importante, porque, o sea, si no son clientes, aparentemente, de la municipalidad, ¿quién está pagando los residuos, la recolección de residuos de Casas Max? Ulises, y yo me sorprendo cuando llego, porque usted sabe que yo firmé la resolución, eso fue, y este permiso se dio el día 12 de junio a las 15 horas 12 minutos. Estoy hablando de que nosotros, todo esto se hace y usted nunca se entera cuando le están dando el permiso. Cuando yo llego, porque me llama usted, me llamó Sigifredo, yo me voy y yo soy exactamente asombrada de la situación y doña Ligia me presenta todo en el orden que está. Entonces, ¿qué sucede? Es un tema que uno cuando acaso que yo estoy detrás de que a qué hora se da un permiso o no se da, y cuando la persona cumple con absolutamente todo, a vos te toca acogerse al debido proceso y a la legalidad. Que yo quedé impactada, sí señor, quedé impactada. Ese día quedé impactada. Ahí sí, Gifredo, yo lo vi donde iba con las tucas, con todo lo que pudo sacar, toda la familia. Pero yo quedé impactada, porque absolutamente doña Ligia, que está aquí, presentó y me dijo, aquí está todo en orden. ¿Y qué pasa? La gente se cuestiona, igual que usted quiere sembrar esa semilla, de que cómo yo no lo sabía, que cómo aquí. ¿Quién dice que en un proceso de estos, cuando cumple con todo, absolutamente, a usted le notifican que se dio a las 3 y resto el 12 de junio un permiso emitido por el área técnica operativa? A usted como alcaldía no se lo notifican. Y yo me voy y ahí es donde doña Ligia me muestra que absolutamente todo está. El tema de Casamax. Ayer me notificó que como estaba como predio, Esteban Salazar, que ya en este momento le están cobrando a todos las unidades. A ellos le están cobrando la basura, aunque no tengan la ocupación. Esto me notificó ayer como un aumento de lo que se estaba haciendo levantamiento. Tiene la palabra la compañera regidora Ana Betty Valenciano, adelante. Recordemos nada más, compañeros, sin faltarle el respeto a nadie, consultas, ¿verdad? No hacer comentarios sobre comentarios, porque si no, perdemos lo que dice el reglamento de sesiones, que es consultas a la alcaldía. Adelante, Ana Betty. Doña Zeneida, dos preguntas. La primera, el tema de la demolición del cesteo.
Nosotros en el acta 18-2026, en el artículo 28, habíamos tomado un acuerdo que contiene 9 puntos. Dentro de los 9 puntos está el punto quinto, que era solicitarle a la administración municipal la valoración de la medida cautelar. ¿Por qué nosotros habíamos solicitado la medida cautelar a la administración? Porque ya se había solicitado un estudio técnico al Ministerio de Cultura para la declaración de patrimonio cultural de la casa que ocupaba el cesteo. Y aquí la votación fue unánime y en forma definitiva. Entonces, como usted siempre habla de la trazabilidad de los temas, esto fue un acuerdo tomado en forma unánime y en forma definitiva que se le comunicó a la alcaldía. Y el deber de la administración para proteger un inmueble histórico como fue la Casa del Cesteo, y como acá siempre nos llenan de jurisprudencia, si hubiera existido la voluntad de proteger el inmueble, hubiéramos encontrado las estrategias técnicas y legales para tener el cesteo en pie todavía. Pero yo no puedo creer que el sábado 13 de junio usted llegara al sitio y se mostrara totalmente sorprendida, porque si a mí una subordinación no me comunica... ¿Cuál es la consulta? Disculpe. Sí, ya la hice. No me comunica a mí que un hecho tan importante y que iba a impactar a todo el cantón, inclusive a nivel nacional, porque aquí hubieron medios de comunicación nacional cubriendo la noticia, que usted me diga que usted no sabía, yo no lo puedo creer. Entonces, la pregunta se la reitero: ¿qué pasó con la medida cautelar que este Consejo Municipal en forma unánime tomó en la sesión 18 en el artículo 28? Sí, era en la Gracias. casa de la Adelante. familia suya, me extrañó no verla ahí, porque era su familia, el que sí vi fue Sigfredo y a Chago, y sí, no los vi. Ahora, aquí está el expediente foliado con Voy todo. con la segunda pregunta. Si hay algo que yo le puedo decir, en esta administración se actúa con transparencia. Transparencia. ¿Y por qué nunca llegan a preguntar y a pedir los expedientes? ¿Por qué nunca? Porque, sí, claro, pase, con mucho gusto. Páselo. Aquí está y pueden darle la trazabilidad de lo que quieran. Aquí no hay nada que yo quiera esconder y sí fui sorprendida. Sí fui sorprendida. Y acá si lo que les va a dar a ustedes un poco más de tranquilidad es que ahí está la trazabilidad de todo. Ahí está desde el momento que se les solicita, donde Noel y yo hacemos, ahí está todo. Porque quieren hacer ver que no se lleva, pero por eso mi cara en cualquier lado siempre la pongo con orgullo, porque eso sí me enseñaron en mi casa, a que nunca se esconde una de las cosas. Y ahí está. ¿Por qué fui a ver la cara? ¿Por qué estuve ahí? Si usted cree que uno, si hace algo que no es lo correcto, estaría en el sitio. No, señora. No, me extrañó no verla en la casa de la familia suya. Ahí sí me extrañó, se lo digo. Pero el resto no. Tiene la palabra Naeti para consultas. Por favor, no hacer diálogo porque son consultas. Pero Le voy a responder, doña Zeneida. No me recuso de participar en este tema porque el cesteo fue de la familia de mi esposo. Actualmente no es de la familia. Que hay un interés porque fue de los abuelos, lo digo abierta y seguramente. En este momento los propietarios de ese inmueble no eran mi familia. Le aclaro eso, primero que nada. Y segundo, sobre cualquier historia familiar estaba el hecho de que esa casa es de 1856. Era un patrimonio histórico cultural. Segunda pregunta. Primero, quiero enviar un sentido pésame a la familia del trabajador que falleció el día viernes en el sector de La Sorda. La verdad que en lo personal para mí es una situación muy dolorosa para esa familia,
que el padre de familia venga a trabajar y que no regrese a su casa. Desde el 2024 hasta el 2026, la situación en Barrio Fátima ha sido totalmente perturbadora la calidad de vida de esas familias. Aceras destrozadas, calles destrozadas, inundaciones, malos olores, polvos cuando inició la construcción, el accidente de la moto hace unos meses atrás y culminamos con esta situación tan dolorosa para una familia como el fallecimiento de un trabajador. Cuando aquí se presentaron las primeras inundaciones, se lo dije, ahí hay un riesgo muy alto y en cualquier momento podemos perder la vida de una persona. Y yo lo pensaba en las familias que viven ahí, porque ese sector es sumamente peligroso. Y bueno, lamentablemente sucedió con una persona trabajadora. Yo sé que esto es una situación entre privados, Casas Max y la empresa que contrataron, que es la tercera empresa que contrata Casas Max para eso. Pero nosotros no podemos dejar de lado que la comunidad y el cantón y el gobierno local fue un actor en toda esta situación. Y aquí se dijo que esa empresa nueva que había contratado Casas Max, lo dijo la señora alcaldesa, iba a ser fiscalizada para que cumpliera con todo, con las obras a cabalidad y que todo quedara como Fátima lo quería. ¿Cumplió esta empresa con el área de salud ocupacional para evitar una situación como la que nosotros vivimos el fin de semana pasado? ¿Lo hizo, señora alcaldesa? Sí. Gracias. Tiene la palabra doña Zeneida, adelante. Zene, el micrófono. Yo quisiera hacer el OIJ para poder dictaminar, pero esto es una calle nacional donde a nosotros en este momento y por el atraso de todo lo que se dio con la aprobación del plan remedial, es que se llama a los vecinos, se invita al consejo y ahí empiezan, cuando en realidad empiezan a dar la fecha del plan remedial. Eso, como le dije, y se lo digo a usted y se lo digo a cualquiera, fui a buscar a la familia del muchacho, que a mí sí me interesa cuando alguien muere, ir a dar la solidaridad del caso, a ver si tenía hijos, dónde vivía. Gracias a Dios di con la trazabilidad de encontrar a don Roy, a la familia de él, y desde ahí sí le puedo decir la información. Pero esto que usted me pregunta, eso lo dice el OIJ, eso no me toca a mí hacerlo, o a usted como regidora sí. Tiene la palabra don Sigifredo. Compañeros, vean, no estamos haciendo las consultas concretas, ¿verdad? Entonces, por favor, les solicito que se concreten. Adelante, don Sigifredo. Sí, gracias. Diré que el sábado 13 de junio del 2026 fue un día triste y lamentable para la historia arquitectónica de Belén. Ese día Belén cumplía 119 años y ese Esteo cumplía 160. O sea que como un hito histórico estuvo antes de que Belén fuera cantón, ya que data de 1856. Lo sucedido el sábado, a mí me sorprende tremendamente que la señora alcaldesa en el sitio que estuvo ahí conmigo se sienta sorprendida. La señora alcaldesa es la máxima jerarquía de la administración activa. No puede desconocer lo que sus subalternos hagan, no lo puede desconocer porque ella es la máxima, a quien llegan todas las situaciones y la que le da el visto bueno a una situación. Me llama la atención que esa resolución sea el 12 de junio a las 3:30 de la tarde y se haya actuado con tanta ligereza para que el otro día a las 5 de la mañana estemos operando toda la maquinaria ahí. Me llama poderosamente la atención. Pero lo que aquí siento, señora alcaldesa, es que aquí falta un poco de sentido común, usted como belemita. Había una medida... Compañeros, vean, no vamos a hacer diálogo, esto no es un tema para control político, esto es un tema de consultas, don Sigifredo. Voy a hacer la pregunta. Así que le solicito, por favor, concretar la consulta. Y lo solicito a la alcaldesa que no me interrumpa. Mi consulta es si había un proceso de investigación de parte del Ministerio de Cultura
la unidad de patrimonio histórico, que inclusive la víspera estuvieron en el sitio, ¿cómo es posible que, aplicando un poco el sentido común de esperar que el proceso terminara, se autoriza dicha demolición? Esa es mi pregunta. Y no es para mí, es para los belemitas. Tiene la palabra doña La Zenaida. señora alcaldesa no da los permisos de construcción, don Sigifredo, no engañemos a la población. Yo no soy la que los doy. Y llegué sorprendida, usted me vio y usted delante Ligia, ¿qué me dice? Está todo bien, está todo bien. Usted me lo dijo, está todo bien. No hagamos diálogo, por favor, compañeros. Tiene la palabra doña Marita para su consulta. Adelante. Bueno, en primer lugar, quiero señalar que ante el último evento enfrentado en Barrio Fátima, el fatal accidente que aconteció el jueves 11 de junio, donde falleció un trabajador en sitio, donde se están realizando trabajos de reparación del alcantarillado pluvial, concretamente la sustitución de una alcantarilla con una excavación de aproximadamente entre 5 y 6 metros de profundidad. Mi pregunta es si existen fiscalización por parte de la Municipalidad de Belén para garantizar que los trabajos que realizan sean de buena calidad y que se esté cumpliendo con las normas de salud ocupacional. Tiene la palabra doña Zenaida, o lo va a subir en un informe, supongo yo. No se va a referir más al tema. Tiene la palabra don Sigifredo, adelante. Decir. Que leí la palabra a don Sigifredo, Zenaida. No, adelante, don Sigifredo. Ella no lo iba a dar y yo llevo el orden de la palabra, entonces en estos momentos le corresponde a usted. Perdón, ya otro tema también lamentable en la semana terrible que recién vivimos. Yo le di seguimiento a lo sucedido en Fátima. Hoy me personé al sitio para conocer de primera mano, versus lo que sucedió de la muerte, cómo está operando propiamente. Le quiero compartir una fotografía que tomé ahí en el sitio mientras se estaban en la hora de almuerzo, para que ustedes vean que esto no es foto vieja, es de hoy. ¿Cómo están laborando? Hay una profundidad de unos 3 metros de la parte de la calle a ese fondo, y precisamente eso fue lo que ocasionó el accidente. Pero aquí no hay ninguna medida de seguridad. ¿Y cuál es la consulta, don Sig? La consulta es si la municipalidad ejerce algún tipo de fiscalización, aunque esto es un tema de salud ocupacional, pero una muerte ahí afecta a toda una comunidad, afecta a todo un poblado, es una imagen de la comunidad, salió demasiado en los medios de comunicación y no quisiéramos que obviamente se repita, porque pueden apreciar cómo el material a los lados está dentro del cauce, ahí se derrumba. Esa es la consulta, si hay algún tipo de fiscalización o esperamos que suceda otra muerte. Perfecto. Ok, pasamos al siguiente tema, compañeros, no habiendo más en el orden de la palabra. Para hoy no tenemos informes de comisión y tampoco tenemos informes de nuestra asesoría legal, para lo cual pasamos a la lectura, examen y tramitación de la correspondencia, para lo cual le voy a solicitar el favor a Patricia que me ayude a leerla para yo proceder con los acuerdos. Adelante, Patricia. Gracias, señor presidente. Se conoce el trámite 2347 del señor Juan Guillermo Murillo, director ejecutivo de Incubadora de Liderazgos. Ellos remiten la propuesta de reglamento marco de participación ciudadana para apoyar a los municipios interesados en elaborar o actualizar sus reglamentos de participación ciudadana. Dice que espera que estos documentos sean de utilidad y que puedan contribuir a fortalecer la participación ciudadana en el cantón. Gracias, Patri. En este caso, pues la propuesta de acuerdo sería dar por recibido el oficio y segundo, agradecer pues lo remitido. Para lo cual, someto a votación, compañeros, y se aprueba por unanimidad.
Se conoce el oficio 1698 de Marianela Arias de la Secretaría del Consejo Municipal de Bagaces. Dejan sin efecto el acuerdo tomado donde apoyaban el acuerdo de la Municipalidad de Goicoechea para la oposición al expediente legislativo 23414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. Gracias, para lo cual la propuesta de acuerdo, compañeros, acá es: primero, dar por recibido el oficio; segundo, comunicar al Consejo Municipal de Bagaces, en este caso, que este Consejo Municipal ha manifestado formalmente su oposición al proyecto de ley número 23414 en 2 ocasiones, mediante el acuerdo de referencia número 6533-2023 y el acuerdo municipal de referencia 3330-2024. Doña Zeneida, le solicito por favor tomar su espacio. Y compañeros, una vez leído el acuerdo, procedo a someterlo a votación y se aprueba por unanimidad. Adelante, Patri. Gracias. Se conoce el oficio 276 de Catherine Campos de la Secretaría del Consejo Municipal de Ojancha, donde brindan el apoyo al acuerdo adoptado por el Consejo Municipal de Esparza en relación con las consultas planteadas al ICODER sobre la implementación del modelo bianual de los Juegos Deportivos Nacionales, y solicitan al ICODER que consideren los impactos que esta modificación podría generar en los comités de deportes, atletas, entrenadores y procesos deportivos de los cantones. Gracias. En este caso, compañeros, primero, dar por recibido el oficio, y segundo, por recomendación de los compañeros, someter o solicitarle al Comité de Deportes y Recreación un análisis sobre esta situación. Entonces, solicito su aprobación y se aprueba por unanimidad. Se conoce el oficio de Giselle Sánchez de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Ellos remiten el documento denominado Portafolio de Charlas y Espacios de Formación para los Gobiernos Locales. Gracias, Patria. Aquí el acuerdo, compañeros, sería dar por recibido el oficio, para lo cual someto a votación y se aprueba por unanimidad. Se conoce el oficio 127 de Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Dice que para la construcción de la Agenda Municipal Costarricense 2026-2030 remiten un link con el fin de que sea llenada esta herramienta por parte de los miembros del Consejo Municipal. Acá se acuerda dar por recibido el oficio, ya que cada quien tiene su oficio, compañeros, y el que guste llenarla, pues ahí tiene el oficio y el enlace. Para lo cual someto a votación el acuerdo y se aprueba por unanimidad. Se conoce el oficio 036 de Cintia Díaz, jefa de área de Comisiones Legislativas 4 de la Asamblea Legislativa. Someten a consulta el proyecto de ley 25518, que es una reforma a la ley forestal. Acá se acuerda dar por recibido el oficio, compañeros. ¿Están de acuerdo todos? ¿Enviar a la unidad ambiental? Entonces sería primero dar por recibido el oficio y segundo, remitir a la unidad de ambiente para su análisis y recomendación a este Consejo Municipal, para lo cual someto a votación y se aprueba por unanimidad. Se conoce el oficio 07242 del licenciado Carlos Morales, gerente de área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del área de seguimiento para la mejora pública de la Contraloría General de la República. Ellos lo que están consultando es sobre el estado en que se encuentra la propuesta de reglamento de espectáculos públicos de la Municipalidad de Belén. Gracias, Patri. Bueno, aquí, compañeros, se realizó una sesión de trabajo donde se le había solicitado una serie de cosas a la unidad tributaria, no ha cumplido y este Consejo Municipal no va a quedar como incumplidor. Por lo tanto, aquí estoy solicitando el posible acuerdo, que sería derogar el acuerdo tomado en el artículo 2 del Acta 76-2025, donde se remitía a la comisión, ¿verdad? Y segundo, devolver a la administración la propuesta para el reglamento de espectáculos públicos con el fin de que se realicen las correcciones necesarias y que fueron discutidas en la sesión de trabajo y sea remitido nuevamente al Consejo Municipal para su valoración y aprobación. Tercero, notificar el presente acuerdo a la Contraloría para su información. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya. Adelante. Gracias. Sí, efectivamente nosotros tuvimos una reunión acá con la encargada de la unidad tributaria, a la que pues obviamente se le agradece el esfuerzo que ha hecho también para poder lograr un reglamento
sea adecuado, que sea equilibrado entre las partes, ¿verdad? ¿Quiénes son las partes? Las personas, ¿verdad?, que evidentemente se ven afectadas en ocasiones por los espectáculos públicos, y también, por supuesto, las partes de quienes ejercen este negocio lucrativo, que también tienen sus derechos. Yo en eso pues señalo que la propuesta de reglamento me parece equilibrada, la que nos presentó en su momento, eso yo lo saludo. Lo que sí queremos dejar muy claro es que en el tema de pendientes, nosotros, dado que esto inició precisamente por el tema de los pendientes, de los espectáculos públicos, sobre quienes pueden ejercer un trámite para sacar un espectáculo público, y que uno de los requisitos es que no tengan pendientes, nosotros no vamos a aceptar que haya un retroceso, gracias Cecil, un retroceso en ese sentido. Es decir, no queremos que haya una redacción muy precisa, como quien dice, para que algún actor involucrado salga por la puerta grande, ¿verdad? Pendiente es pendiente, la definición de qué es pendiente ya se trabajó, ya se puso, y sobre esa es donde nosotros vamos a quedarnos, ¿verdad? Más allá de eso, de cambiarlo, de modificarlo, pues absolutamente no, y dado que esto lo va a ver la Contraloría, pues que también, ¿verdad?, decirles que nosotros en el momento en que esté vamos a votarlo, pero siempre y cuando lo de pendientes no implique un retroceso en el control interno que tenemos que ejecutar en ese reglamento. Compañeros, acá tal vez por la primicia y que va para la Contraloría, les solicitaría aprobarlo en ADA si a bien lo toman. Entonces, someto a votación el acuerdo y que sea en ADA, y se aprueba por unanimidad y en ADA. Sin más temas que tratar, compañeros, se cierra la sesión al ser las 7:26 de la noche. Yo estoy impresionado, la verdad, demasiado impresionado. Vea, 25 de mayo se firmó esa resolución. Yo lo pregunté concretamente cuál es, y 25 de mayo fue que se firmó. ¿Cómo se dice que no se da con el 25 de mayo se firmó la resolución? Todo bien que se defienda, pero que no se mienta. Que no se mienta.